El objetivo general del proyecto es aplicar algoritmos de agrupamiento K-means en la solución de problemas de aprendizaje no supervisado. Los objetivos específicos del proyecto son comprender el funcionamiento del algoritmo K-means e identificar y realizar ejemplos donde se puede aplicar el algoritmo de K-means. Para poder desarrollar adecuadamente lo que sería el proyecto 3, en este caso aprendizaje no supervisado con K-means y los diferentes proyectos a realizar, primero es necesario entender un poco de la teoría, qué es el aprendizaje no supervisado, qué es K-means, etc. Entonces, primero vamos a empezar con definir qué es el aprendizaje no supervisado. Se puede identificar como el aprendizaje no supervisado como conjunto de técnicas que logran inferir modelos para extraer conocimiento de conjuntos de datos. Esa técnica puede aplicar sin necesidad de tener datos detectados, a diferencia de las anteriores que hemos realizado. Como solo se tiene datos de entrada, solo puede describir la estructura de los datos y con ello intentar encontrar algún tipo de organización que simplifique el análisis. Esto, pues, de una mejor manera explicada, pues es únicamente que no vamos a utilizar entrenamiento directo con los datos que tengamos o vamos a ingresarle datos, sino vamos a meterle valores diferentes a los datos comunes, vamos a meterles estructuras o vectores que van a simplificar el entendimiento de nuestros datos y pues se va a hacer un algoritmo que pueda procesar esto para que pueda entrenar a lo que vendría siendo nuestro, nuestras neuronas. Las principales aplicaciones de aprendizaje no supervisado son pues, la segmentación de conjuntos de datos para atributos compartidos, detección de anomalías que encajan en ningún grupo y simplificación de datasets agregado variables con atributos similares. Para un mejor entendimiento del aprendizaje no supervisado se presenta el ejemplo, que sí es un poquito más práctico. En este caso no tenemos ningún dato etiquetado, a este le extraemos sus características en vectores, como mencionamos hace rato, y con esos vectores alimentamos con el fin de que busque patrones entre estos. Este algoritmo que aplicaremos nos generará un modelo que puede aplicar a un nuevo conjunto de datos, donde nos clusterizará los nuevos elementos que nunca ha visto con aprendido. En este caso tenemos una pequeña imagen en la cual se presenta pues un conjunto de entrenamiento. En este caso tenemos varias frutas. Aquí lo que vamos a hacer con estas frutas o con este conjunto de datos de frutas puede ser sus características físicas, el color, la textura, el sabor, etcétera. Ahora con estas características que tenemos de las frutas vamos a vectorizarlas y vamos a alimentar al algoritmo, en este caso pues generando un modelo productivo. Después de que tengamos ya el modelo predictivo una vez con los vectores caracterizados, lo que hacemos es agregarle valores pues vaya de nuevos, ya sea repetidos o simplemente los valores pero no vectorizados. Una vez que pues los vayamos a agregar, pues se vectoriza el valor que vayamos a intentar predecir y tendríamos que esos valores que intentamos predecir se agruparán en conjunto y pues te agrupará lo que vendrían siendo las características que pues mezclamos, por ejemplo el tamaño, los colores, la figura, texturas, etcétera. En este caso tenemos que pues en los datos que agregamos fueron una sandía, dos manzanas y cítricos, que en el caso de versus un limón y una naranja. En este caso pues la sandía se agrupó en un grupo, nada más allá. Tenemos ambas manzanas de diferentes color pero pues la misma figura, y tenemos los cítricos, que en este caso sería el limón y la naranja, que son casi el mismo color, así que pues de cierta forma tenemos las características que se agruparon. Okay. En el aprendizaje no supervisado se tiene diferentes algoritmos. El más común a emplear es el clustering, que es que lo utilizaremos, pero existen otros métodos con características similares. Al igual que una aplicación común de estos métodos es la comprensión de imágenes. Entre los algoritmos más comunes destacan K-medias o K-means. En este método tiene como objetivo la participación de un conjunto de n observaciones en k grupos, donde cada grupo se asocia al valor medio más cercano pues a este mismo. Este método se emplea comúnmente en la minería de datos. Cabe identificar que este es computacionalmente difícil. Eso se puede expresar de la siguiente manera. Dado un conjunto de observaciones xn, donde cada observación sea un vector real de dimensiones, se construye una partición de observaciones en k conjuntos, donde k debe ser menor o igual a n, a fin de minimizar la suma de cuadrados en los grupos. Ok, tenemos lo que vendría siendo el algoritmo a utilizar. Creo que pues vaya, el argumento mínimo se que se va a utilizar de la cantidad de las sumas de las iteraciones que se van a realizar según las medias de los datos que tengamos.
Después de aplicar el algoritmo, pues es necesario que se vuelva a aplicar constantemente para estar alimentando lo que sería nuestro modelo. En este caso, pues necesitamos un algoritmo que base a nuevos centroides, que vendría siendo pues el que tenemos a continuación. Hasta un punto en el que las asignaciones ya no cambian. En este caso, pues cuando ya tengamos una asignación fija y tengamos un conjunto de grupos ya determinados que no estén variando pues tan consecutivamente, ya tendríamos nuestro modelo terminado. En este caso, pues nosotros tenemos que definirle una K inicial, que es la que vamos a estar iterando. Para poder elegir el número de K correcto, se puede emplear, como mencionaba, se pueden emplear diferentes métodos. El más común y el utilizado es el método del codo, en el que se utilizan los valores ascendentes de K frente al error total obtenido al usar esa K. En este caso, pues es una varianza que tiene varianza entre grupos y la varianza total. En este caso, para tener una mejor de identificación de esta fórmula o la ampliación de esta misma, lo que vamos a hacer es un ejemplo. A continuación se presenta un ejemplo pues, en el cual ya tenemos que la K es igual a 3, pero ¿por qué es igual a 3? Ya que aquí tenemos la gráfica de nuestra ampliación de la fórmula y se puede ver cómo pues, con diferentes clusterings tenemos diferentes resultados. El caso es que al final aquí siempre se va a representar, como dice el método del codo, pues un codo en nuestra gráfica. En este caso tenemos que el codo se presenta en el cluster 3, pues cuando tenemos 3 clusters. A diferencia del 2, que pues sí se presenta un codo, pero pues no es tan pronunciado como el 3. Y ya de lo que hablamos del 4 al 10 ya no se presenta como tal un codo pues tanto como el 2 o el 3. Entonces tenemos que el valor pues, de clusters que vamos a emplear van a ser de 3. Después de la K medias pues tenemos la mezcla de gaussianas, que sería pues, en inglés Gaussian mixtures. Tomando en cuenta que las n distribuciones sean gaussianas, se habla de un modelo de mezcla gaussianas que se agregará como GMM. Si el número de n distribuciones conocidas se tiene, pues vaya el algoritmo de media n o medianas n, donde se realizan únicamente los centroides y los límites de las diferentes componentes. Y el algoritmo expectation minimization encuentra la máxima probabilidad estandarizada, estimada para los parámetros del modelo. Estos algoritmos buscan encontrar una aproximación mediante los componentes encontrados generados un acomodamiento de los datos. Un ejemplo de esto se muestra a continuación, que pues prácticamente es otra gráfica en la cual tenemos los componentes, tenemos el mixture model y tenemos la estimación, que pues hace su trabajo en el cual presenta las dos componentes y tenemos el modelo que aproxima demasiado a lo que estamos esperando. Otro que tenemos aquí es el agrupamiento jerárquico. En este caso, pues en este método se analiza el grupo de puntuales. De estos se identifican dos tipos. El aglomerativos se identifica como un acercamiento ascendente donde las observaciones inician en los propios grupos y los pares de grupos son mezclados mientras no sube en la jerarquía. Y las divisas es identificado como un acercamiento descendente donde las observaciones comienzan en un grupo y realizan divisiones mientras uno baja en la jerarquía. En ambos casos el resultado se presenta en un dendrograma. También es necesario medir la distancia entre clusters teniendo 4 tipos de medidas de distancia entre clusters. En este caso tenemos la conexión completa, en que es la distancia se mide entre los dos puntos más lejanos de cada clúster. Tenemos la conexión simple, es la apuesta a la conexión completa, toma la distancia mínima entre dos puntos de cada clúster. La distancia entre medias, que pues es la distancia entre dos clústeres, se calcula como la distancia entre las medias de cada uno. Y la distancia promedio, pues es el promedio entre todas las distancias que puedo tener entre todos los pares de puntos. Muy bien, ahora para que podamos entender de mejor forma cómo funciona el agrupamiento jerárquico, vamos a utilizar un ejemplo en el cual no vamos a utilizar ningún dato, únicamente va a ser un ejemplo superficial. En este caso pues tenemos 6 datos, que es A, B, C, D, E y F, ¿ok? Esos 6 datos pues los vamos a tomar de manera individual y el primer paso es crear pues, clústeres individuales. Como dije, vamos a tener 6 datos, por lo que van a ser 6 clústeres. Se agrupan los clústeres similares y ese es el segundo paso, que pues ya lo que hacemos es se agrupan los grupos similares y se forma uno solo, o pues se van formando en conjuntos estos mismos. Supongamos que A se encuentra alejado de las características de todos los demás y es como el más alejado, o sea lo dejamos distante a los demás datos.
BC están próximos, DE están igual próximos y F está próximo a E, pero no tan próximo como D. Por lo que primero lo que vamos a hacer es a conjuntar los que están más próximos. En este caso vendrían siendo BC y DE, suponiendo el caso. Y como F no está tan próximo a D o a E, pues lo ponemos aparte, o sea, no entra en el conjunto. Y pues como ya mencioné, A se encuentra muy lejano a lo que serían los datos de los demás, por lo que queda de esta forma. Tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto BC y tenemos el conjunto DE y por únicamente el F. Después volvemos a iterar este mismo algoritmo para que podamos hacer otra vez el conjunto. En este caso pues A sigue siendo solo, BC no se encuentra cercano ni a ni al grupo DE ni a F, por lo que queda independiente. Y tenemos que el grupo DE está próximo a F, por lo que se queda otro clúster con ellos, o sea, se vuelve a conjuntar. Y tenemos allá A, tenemos BC y tenemos DEF. Luego volvemos a iterar y en este caso, como A está más lejano, lo que se hace es conjuntar al grupo BC con el DEF y quedando así como A como un grupo y BCDEF como otro grupo. Después de esto volvemos a iterar de tal forma que solo nos va a quedar un grupo al final, que en este caso pues sería el conjunto de todos, entonces sería A, B, C, D, E, F, ¿ok? Después de que tengamos todos estos y pues ya nada más tengamos un conjunto pues de todos, pues nos queda falta es clasificarlo por cantidad de clusters que se obtengan. Y en este caso pues ya tendríamos el primer caso que son 6 clusters, el segundo caso que tendríamos 4 clusters, el tercer caso que tendríamos 3 clusters, es el cuarto caso que tendríamos 2 clusters y el quinto caso que tendríamos un cluster, ¿ok? Ahora pues ya tendríamos que aplicarlo para saber cuál de estos pues, sería el mejor de los casos a emplear. Ok, el siguiente en este caso vendría siendo los mapas autoorganizados, que en este caso pues es otro tipo de aprendizaje no supervisado. Estas son diferentes a las redes neuronales en el sentido que estos usan una función de vecindad para preservar las propiedades de las entradas. Se utilizan para visualizar vistas de baja dimensión de datos de alta dimensión, semejante a un escalado multidimensional. A partir de un proceso iterativo de comparación con un conjunto de datos y cambios para aproximarse a los mismos, crea un modelo de estos mismos datos que puede servir para agruparlos por criterios de similitud. Para llevar a cabo es necesario seguir el siguiente algoritmo. En este caso, primero iniciamos con un vector X seleccionado al azar de un conjunto de datos y se calcula su distancia a los vectores del codebook. Un ejemplo sería la implementación de distancia euclidiana, que en este caso es lo que vamos a emplear, como se ve en la imagen. Al unificarse los vectores próximo al mejor punto posible, el resto de vectores del codebook es actualizado y los vecinos se mueven cerca del vector X en el espacio de datos. La magnitud de dicha atracción está regida por la tasa de aprendizaje. Mientras nuevos vectores se asignan, la tasa de aprendizaje decrece gradualmente hacia cero. La regla de actualización para el vector de referencia dado I es la siguiente. Tomando en cuenta que mdj de t más 1 es igual a dependiendo de si j pertenece o no al conjunto de nc de t. Tenemos pues vaya las iteraciones diferentes como se aprecia en la imagen. Esos pasos se pueden repitiendo el número de repeticiones que deba fijar a priori. O sea, necesitamos definir un punto de repeticiones al inicio de nuestro código para calcular la tasa de convergencia de la función de vecindad y la tasa de aprendizaje. Posterior se procede a calcular la precisión de la proyección. Se usa el error medio de cuantificación sobre el conjunto de complemento de datos. En este caso pues utilizamos la fórmula empleada. En un mapa de este retorcido de manera extraña, el error topográfico es grande, incluso si el error de precisión es pequeño. Este error se puede calcular con la siguiente fórmula. Esta pues como se menciona es únicamente para poder identificar el error que se va a tener, si va a ser grande o no, para saber si es necesario la implementación de este mismo algoritmo o no. Donde u de x de t, de x de q, perdón, de k, es igual a 1 si el primero y el segundo best matching unit es de x de k no están próximos el uno del otro, por lo que los valores más utilizados, los que vamos a utilizar a comparar, están lejanos. Eso implicaría que pues, este mismo va a fallar. De otro modo, que de u de x de k es igual a 0. En este caso pues tendría un tasa de éxito. Bueno, buenas tardes. Les voy a presentar la teoría del punto 2 de la práctica número 3 de clustering, la cual es investigar acerca del algoritmo de clustering K-means, investigar sobre su concepto, aplicaciones, características,
fundamentos matemáticos, ventajas y desventajas comparativas. Bueno, primero definamos lo que viene siendo clustering. El clustering en Machine Learning es un tipo de aprendizaje automático no supervisado, que consiste en agrupación automática de datos. Y puesto al ser completamente no supervisado, las predicciones se vuelven un tanto subjetivas. Un ejemplo parte de tener un grupo de puntos, por ejemplo, divididos en dos partes, en la cual es clasificadamente clústeres de agrupamientos que dan como resultado dos o más clústeres. Bueno, el problema es este. ¿Cuándo es posible tener el valor optimizado de clústeres para que nuestra predicción sea óptima? Bueno, entonces las técnicas de clustering actuales tratan de resolver ese problema, la cual es minimizar el nivel de subjetividad al agrupar los datos en diferentes cantidades de clústeres. Algunas técnicas requieren que se especifique el número de clústeres, como es el K-means, y pues de eso voy a hablar en un momento más. Bueno, existen diferentes algoritmos que utilizan clústeres para la clasificación de muestras. Uno de ellos, como ya mencioné, es el K-means. El K-means es un algoritmo que emplea la técnica de clustering para agrupar los datos separando todas las muestras en n grupos de varianza similar. ¿Qué quiere decir varianza similar? Que tengan gran similitud entre sus características. Y el objetivo último es minimizar el criterio conocido como inercia interclases o WCSS. En un momento más lo voy a explicar. Bueno, primero el concepto. Para entender mejor lo que viene siendo el algoritmo de K-means, hay que mencionar algunos conceptos relacionados, las cuales son cohesión, la cual es la distancia que existe entre una muestra y las demás que se encuentran en el mismo clúster, que es la distancia interclúster. La separación, que es la distancia que existe entre muestras de clústeres diferentes, que es la distancia interclúster, es la diferencia entre cohesión y separación, uno es interclúster y el otro es interclúster. El centro de gravedad total, que es el promedio vectorial de todas las muestras, XY, y está denotado como G, la cual representa, como ya mencioné, el promedio vectorial, que es la sumatoria de todas las XY divididos entre la cantidad de X. Luego sigue inercia total, que es el promedio de las distancias que existen entre cada una de las muestras XY, y el centro de gravedad total G, que ya les había mencionado que es el centro de gravedad total. Y pues se define como I igual a 1 entre n, sumatoria de todas las restas al cuadrado de XY menos el centro de gravedad, por todas las Y del grupo de n datos. Bueno, luego sigue el centro de gravedad de un clúster, la cual es el promedio vectorial de cada una de las muestras Y que pertenecen al clúster CK. Es prácticamente lo mismo que el centro de gravedad total, nada más que en vez de considerar todas las muestras, lo que se considera es todas las muestras que pertenecen a un clúster CK, y se calcula como 1 entre la cantidad de datos de CK multiplicado por la sumatoria de todas las X que pertenecen a ese clúster CK, a ese clúster K, por así decirlo. Y luego sigue la inercia interclases, que es el promedio de las distancias que hay entre los centros de gravedad de todos los clústeres. En este caso tenemos que es denotado como B, y es igual a la sumatoria de K igual a 1 a K de la cantidad de datos, de la cantidad de clústeres entre n multiplicado por la resta de GK menos el centro de gravedad total al cuadrado. Recuerden que GK es el centro de gravedad de un clúster. Lo único que hacemos es restar GK con respecto al centro de gravedad al cuadrado, elevarlo al cuadrado, perdón, y eso multiplicarlo por la relación de la n cantidades de muestras que pertenecen a un clúster con respecto a la cantidad total de datos. Sin embargo, este BP es el complemento de otro tipo de inercia, que es el WP o WCSS. Este es el que nos importa y les voy a mencionar después por qué. La inercia interclases es el promedio de las distancias que hay entre cada una de las muestras y el centro de gravedad del clúster al que pertenecen. Eso quiere decir que lo que vamos a hacer es agarrar cada una de las muestras y calcular la distancia que existe entre cada una de las muestras con respecto a su centro de gravedad del clúster al que pertenecen.
De esta forma lo que hacemos es, lo que hacemos es minimizar lo que viene siendo esta inercia. Lo voy a explicar en un momento por qué. La fórmula de WP es 1 entre n, o sea 1 entre la cantidad de datos, de la sumatoria de k igual 1 a k, multiplicado por la sumatoria de todas las muestras I que pertenecen al centroide CK, multiplicado por xi menos gk al cuadrado. Es prácticamente una agrupación del centro de la fórmula del centro de gravedad total y la inercia. Y pues lo que hacemos es primero agarrar para el primer centroide, calcular todas las distancias a ese centroide. Luego agarramos el siguiente, todas las muestras de clúster 2 al centro de gravedad del clúster 2. Y así vamos con los n clústeres. Bueno, como había mencionado, esa forma lo que trata es minimizar una igualdad. En este caso es la igualdad de Fisher, que es la que nos menciona que la inercia total es igual a la suma de la inercia interclases más la inercia intraclases, y está definido como I igual a BP más WP. Ese WP es WCS, nada más que definido pues, uno en español y otro en inglés. Bueno, aquí es donde mencionamos el fundamento matemático de este tipo de clustering, el cual es el criterio de la inercia, en la que, como había mencionado, el objetivo del algoritmo es segmentar un conjunto de n datos que estén lo más separados el uno al otro y que compartan cierta similitud en características intrínsecamente. El criterio de la inercia nos dice que el modelo será óptimo solo cuando los grupos formados tengan una distancia mínima intraclúster y una distancia máxima interclúster. Como la inercia según la igualdad de Fisher es igual a la inercia interclúster más la inercia interclúster, BP más WP, entonces al minimizar WP o WCSS se maximiza de forma automática BP, logrando ambos objetivos: una homogeneidad en el interior de las clases y una mayor separación entre clases. Bueno, este es prácticamente el fundamento matemático. Luego les voy a mencionar sobre lo que viene siendo el algoritmo. En Python existe un apartado en la librería scikit-learn que contiene todo el API relacionado a k-means con el mismo nombre de librería. Bueno, a continuación le explico más o menos cómo es el procedimiento de los métodos que se emplean en este algoritmo, la cual fueron extraídos del mismo repositorio, ¿no? Bueno, primero nos menciona que hay que preparar las muestras, remover outliers. ¿Qué son los outliers? Son valores atípicos o alejados que perjudican a la hora de agrupar números. Por ejemplo, si tenemos un valor muy grande o un valor muy pequeño que se aleja de forma excesiva a una nube de puntos, estos pues van a perjudicar a la hora de realizar este algoritmo. Por lo tanto hay que removerlos, quitarlos. Luego sigue la normalización de las muestras, las cuales nos permiten evitar el sobresaturamiento del algoritmo. Y por último tenemos que determinar la cantidad de clústeres a formar. Esto igual lo voy a poner al final del procedimiento porque es muy importante y recuerden que es el problema a resolver de ese tipo de clustering. Luego de la preparación de las muestras sigue la realización de una visualización previa de la distribución de todos los datos, debido a que es necesario utilizar técnicas de evaluación de clústeres para aplicar el algoritmo de forma correcta. El algoritmo, si se aplica a lo loco, pues lo aplicaríamos de forma subjetiva y esto no nos serviría de nada, dado que aquí cada una de las iteraciones nos iba a dar diferentes cosas. Bueno, la aplicación de este algoritmo se divide por pasos, las cuales son tres sencillos pasos que nos dice el repositorio, la cual nos dice que primero hay que tener una inicialización, definir los centroides iniciales, que pueden ser de dos tipos: centroides aleatorios definidos al azar o centroides alejados definidos de forma pues no manual, pero sí lo más alejados posibles entre cada uno. Eso igual hay una solución, porque debido a que cuando se usan centroides aleatorios existen valores específicos que nos hacen tener diferentes tipos de clústeres como resultado. Entonces aquí hay un problema, pero lo explico en un momento más.
Luego sigue el ciclo 1, en la cual se asignan a cada una de las muestras al clúster cuyo centroide esté más cercano. Esto es prácticamente redistribuir todas las muestras de acuerdo al centroide que esté más cercano. Por ejemplo, si tenemos 20 muestras, lo que vamos a hacer es dividir esas 20 muestras, por ejemplo, en 3 clústeres, y cada una de las muestras se va a comparar con respecto a los otros, de tal forma de que cada una de las muestras se irá agrupando con el centroide que tenga más cerca. Luego tenemos el ciclo 2, en la cual se crean nuevos centroides tomando el promedio de las distancias del centroide anterior. Se computan los anteriores y los nuevos centroides. Lo que tenemos aquí es un recálculo de lo que viene siendo una reasignación de muestras a los centroides. Y lo que tenemos es que, dado a que estamos calculando en este caso K-min significa pues en este caso promedio o media aritmética. Lo que hacemos es obtenemos el promedio de las distancias al centroide. Con esa nueva media obtenemos un nuevo centroide. Luego de obtenemos ese centroide, verificamos hacemos el mismo paso del ciclo 1, en la cual empezamos a redefinir o a reagrupar los datos. Y pues en el caso de que las muestras ya no sean reasignadas a otro clúster, pues se termina el ciclo. Bueno, y como había mencionado, pues luego de ese ciclo 2 se repiten los ciclos 1 y 2 infinitamente hasta que se cumpla un criterio de convergencia, entre los cuales puede ser que las muestras ya no sean reasignadas a otro clúster, como había dicho, o que el valor del WCS sea menor a un threshold dado, o que se realice una cantidad determinada de iteraciones. Bueno, como les mencioné hace un momento, hay que tener un tipo de validación del número óptimo de clústeres, en la cual esto es muy necesario porque hacer una mala elección del número de clústeres da lugar a realizar agrupaciones de datos muy heterogéneos, o sea que nos den una cantidad de clústeres muy deficiente, que sea muy poca. O igual, hacer una mala elección nos permite o nos va a provocar que se asignen datos homogéneos en diferentes grupos. ¿Eso qué quiere decir? Que aumente la cantidad de clústeres. Y pues por ello por lo que se inventan los métodos de validación del número óptimo de clústeres. En este caso mencionamos dos tipos: el Kodayan-Vu o el Vu método, la cual utiliza los valores de WCS tras la aplicación de diferentes números de clústeres desde 1 a n clústeres, en la cual se grafica y es posible visualizar un cambio brusco en la evolución de la inercia, en la cual esa gráfica nos va a permitir observar un tipo de brazo o una gráfica que nos asemeja a un brazo, en la cual se puede observar un codo. Bueno, este método nos dice que el codo representa el número óptimo de clústeres para ese conjunto de datos. Y otro tipo de validación es el coeficiente de silueta, que es una métrica para evaluar la calidad de agrupamiento obtenido con algoritmos de clustering, el cual nos indica cómo de cerca se está la muestra de un clúster a otras muestras de clústeres vecinos, y asigna un valor con respecto a este nivel de cercanía. Y estos valores van en un rango desde -1 a 1, según el nivel de emparejamiento, por así decirlo. Un +1 indica que la muestra se encuentra lejos de los clústeres vecinos. Un 0 indica que las muestras se encuentran en la frontera de decisión entre dos clústeres, o sea, el 0 es punto intermedio. Y un -1 indica que la muestra posiblemente fue asignada a un clúster erróneo. Bueno, este método se calcula mediante la maximación de la media de los coeficientes de silueta para un rango de valores de K, de tal forma que la fórmula que nos indica o que nos da este coeficiente de silueta está definido como F igual a B menos A entre el máximo de A, B, donde A es la distancia media intraclúster y B es la distancia media de las observaciones del clúster más cercano. Bueno, luego tenemos variantes del K-means, la que parten para solucionar o para mejorar la efectividad de la variante original, el K-means, en la cual se tratan de mejorar el tiempo de computación o mejorar la calidad de las agrupaciones. Primero tenemos el variante K-means más, la cual
Este es aplicado porque cuando mencioné que se inicializaban los centroides, normalmente se inicializaban de forma aleatoria. Sin embargo, inicializarlo de forma aleatoria nos permite obtener diferentes centroides o diferentes grupos formados en diferentes zonas. O sea, cada vez nos da diferentes, nos podría dar diferentes centroides. Y eso es un error del algoritmo. Cuando el K-means lo que hace es que ahora lo que se hacen es que se optimizan los centroides aleatorios de tal forma de que cada uno esté lo más distante al otro. Y esto mejora el rendimiento de los resultados en comparación a las inicializaciones aleatorias. Luego tenemos la variante mini batch K-means, la cual permite usar, como su nombre lo dice, mini batches, o sea, pequeños lotes, para reducir el tiempo de cómputo. Y pues, como es esperado, reduce drásticamente el tiempo debido a que ya no utilizas grandes cantidades de datos, sino pequeñas agrupaciones de forma iterativa. Nos permite obtener una solución local mínima a costo de una diferencia en calidad ligeramente menor, o sea, casi no es observable la diferencia. Luego tenemos otras variantes que parten de la modificación del uso de las medidas de tendencia central que utiliza K-means, por ejemplo K-moda o K-medoids, que utilizan modas en lugar de medias, o los centroides son calculados mediante medianas. Es prácticamente lo que se modifica, ¿no? Y es lo que tienen esos que son robustos a ruido y valores atípicos, dado que ese tipo de medidas de tendencia central ya no son afectados por valores atípicos. Bueno, ventajas y desventajas comparativas. Scikit-learn igual ofrece todos los tipos de algoritmos que maneja esta librería y adjunta una tabla de parámetros que permite comparar los algoritmos de acuerdo con su escalabilidad, uso y geometría. De aquí podemos observar las ventajas y las ventajas con respecto a otros métodos de clustering. Entre las ventajas podemos observar que es fácil de implementar y es de uso de propósitos generales. El algoritmo como tal puede utilizarse en diferentes métricas para medir distancias entre puntos como las distancias euclidianas, geométricas, de Manhattan, correlación de Pearson, correlación de cosenos, y esto nos permite tener un espectro amplio para la optimización del WCSS. Al tener varios tipos de medidas de tendencia central, pues es posible optimizar de una u otra forma el WCSS, de acuerdo a lo que se esté tratando, ¿no? Es como un tanque que es para todo. Luego tenemos que es útil para segmentar medianas cantidades de datos. Esto es específicamente para el algoritmo original, ya que para la variante de mini batch K-means, esta es utilizada para grandes cantidades de datos, excesivamente grandes. Y por último tenemos las desventajas, en la cual, como he mencionado, necesitas saber la cantidad de clústeres formados, la cual puede ser prácticamente sustituido por las técnicas para determinación del número de clústeres a formar. Pero pues esto presenta una desventaja con respecto a los demás, que no necesitan algoritmos extras para optimizar el número de agrupaciones. Bueno, igual otra desventaja del algoritmo original es que la calidad de los clústeres depende directamente de los valores de los centroides con los que se inicializa el algoritmo, que como ya mencioné se soluciona con la variante de K-means, más. Por último, pues se obtienen óptimos resultados locales, pero no globales. Eso requiere analizar los tamaños, formas y densidades de las muestras. Esto es prácticamente chamba del operador. Y pues, como había mencionado, igual es afectado por los outliers, por errores muy pequeños o grandes. Esto es para el original, para el K-means. Por último tenemos las aplicaciones del K-means, la cual, como he mencionado, es de propósito general. Y es posible aplicarse en diferentes rubros, las cuales son segmentación de datos, categorización de inventarios, detección de anomalías, análisis de relaciones en las redes sociales, agrupación de documentos, de combinaciones musicales o de contenido. Aquí tenemos dos ejemplos de aplicación para segmentación de datos, en las cuales se consideran dos features, lealtad de marca y sensibilidad de precio. El primero en el eje X y el segundo en el eje Y. Y luego de aplicar K-means se obtienen las agrupaciones como se observan en la figura. De esta figura es posible sacar algunas conclusiones propias del que está interpretando la gráfica. El algoritmo como tal solo nos divide en grupos, lo que viene siendo los datos. Y pues de los tres clústeres encontrados podemos concluir que el verde es un grupo conformado por las personas no leales a la marca y son muy sensitivos al precio. El negro es un grupo conformado por personas leales a la marca, pero solo si los precios son bajos.
Y rojo es el grupo conformado por las personas leales a marcas sin preocuparse por el precio. Luego tenemos un ejemplo de aplicación para la compresión de datos, en la cual es utilizado para reducir el tamaño de una imagen, minimizando los bits de color, ¿no? En este caso reducimos la imagen original a una imagen que solo utilice 2 colores, una que solo utilice 3 y una que utilice solo 10. Ahora tenemos el ejemplo de la aplicación del K-Means en un clustering. Este es un ejemplo realmente muy sencillo, ya que solo generamos el clustering en una base de datos que ya se encontraba en internet, ¿no? En este caso la base de datos corresponde a una tienda que nos provee un archivo con ese nombre, My Customers, con un total de 200 datos. Iniciando directo con el código, aquí tenemos primero lo que es la declaración e importación de todas las librerías que se van a utilizar, que son las ya conocidas, ¿no? NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scikit-Learn. Esto nos va a servir para poder realizar todo el ejercicio de una manera más sencilla, ya que lo único que queremos es aprender a ver cómo funciona el clustering y qué es lo que hace. Seguido a eso tenemos la importación de la base de datos, y aquí tenemos la muestra de los primeros 5 datos que posee la base, ¿no? Que posee el Customer ID, Gender, Age, Annual Income y Spending Score. Sin embargo, lo que viene siendo el Customer ID no tiene un uso real para nosotros, ya que solo es un identificador que utiliza la tienda. Entonces en esta siguiente parte del código lo desechamos. Seguido a esto realizamos una gráfica de violín, ya que en sí ese ejercicio se tomó de una página que lo que buscaba era segmentar su mercado para saber hacia dónde dirigir su marketing e incrementar las ventas. Entonces realmente lo que es más útil son cuestiones de estadística, y pues una gráfica de violín se utiliza precisamente para eso, ya que aquí nos da lo que es la media, el primer cuartil, tercer cuartil, y entre otros datos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue graficar las edades a través de esta gráfica de violín para tener una referencia de cómo están distribuidas. Y como vemos, la mayoría se encuentra entre los 30 y 40 años, haciendo un cálculo de aproximación como los 32 años aproximadamente. Debido a esto se realizó un análisis similar, pero con una gráfica de caja, que son estas que se encuentran aquí en la parte inferior. Este corresponde al Spending Score, que no nos especifica exactamente cómo se calcula, pero se da a entender que son los puntos que va acumulando la persona al comprar en la tienda, como unos puntos de fidelidad, por así decirlo, ¿no? Y también está el Annual Income, que son los ingresos anuales de cada uno de los clientes. Pues como les dije, ¿no? Esto es más que nada por cuestiones de estadística. Entonces igual aquí nos marca la media, el primer cuartil, tercer cuartil, lo mismo en el caso del Annual Income, porque son más para poder procesar los datos. También se realizó una gráfica de cuánta es la cantidad de personas que son mujeres y cuál es la cantidad de personas que son hombres de todos los registros que cuenta la tienda. Como podemos ver, la mayoría de personas que acuden a esa tienda son mujeres, ya que sobrepasan los 100, probablemente llega a las 120 casi personas, ¿no? Mientras que los hombres son cerca de 90 personas nada más de lo que es toda la base de datos. Después de esto realizamos la división de todas las personas, pero de acuerdo a las edades que poseen cada una. Aquí se realizan las subdivisiones de cada una de ellas, se establecen los márgenes, se establecen cuáles van a ser las etiquetas de cada uno de los ejes. En este caso el eje X va a contar con las edades de cada uno de ellos, y en el eje Y se van a encontrar con los valores agrupados de cada una de las edades. Y posteriormente se realiza la gráfica, que es esa que podemos observar aquí, viendo que la mayoría de las personas están entre los 26 y los 35 años. Se realiza lo mismo, pero esta vez con el Spending Score, para saber entre qué edades están las personas que compran más en la tienda. Y pues como les comento y pueden observar, prácticamente este código es similar a este código. Lo único que cambia pues son claramente las segmentaciones que se realizan, y que los datos pues esta vez se obtienen de la parte del Spending Score y no de las edades. Posteriormente se realizó otra gráfica del mismo modo, solo que considerando el Annual Income. Esto es para saber cuántos son los ingresos promedios que tiene la gente, ¿no?
porque estadísticamente necesitamos saber cuál es el poder adquisitivo que tienen para saber hacia qué mercado nos debemos enfocar como empresa. Ahora bien, para poder realizar ya lo que corresponde al clustering y al CAMIS, primero es necesario calcular el número de clusters necesarios. Para ello se emplea el método de Elbow. Para ello se genera una gráfica, que es esa que se puede apreciar acá, que toma como referencia el WCS. Con ello podemos ver que nuestro valor más cercano de clusters para tomar, o bueno, el valor más acorde a nuestros datos, es el de 5. Sabiendo esto, ya podemos realizar lo que es el clustering. Para ello establecemos que nuestros clusters va a ser de 5, es decir, vamos a generar 5 grupos distintos, ya que obtuvimos que este es el valor óptimo para la cantidad de datos que poseemos. De lo contrario, si tomamos más clusters o menos clusters, sería menos eficiente. Ya una vez sabiendo eso, pues solo quedaría dividir nuestros datos en los 5 clusters que se han establecido, que son estos de acá, y posteriormente realizar la gráfica de ello. Como podemos ver, nos otorgaría esta gráfica, en la cual podemos observar los 5 clusters de 5 colores distintos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y con esta gráfica corresponde al annual income, el spending score y las edades de cada uno de los clientes. Con eso ya podemos tener una mejor visualización de dónde están nuestros clientes posicionados y cuál es el grupo al cual nos debemos enfocar, cuál es el que tiene una mayor predominancia. Como podemos ver aquí, si no nos falla lo que es la percepción espacial, porque es un poquito complicada la gráfica, sería este cluster que está de color rojo, que es el que tiene una mayor presencia debido a los ingresos y al spending score que posee. Como comentario extra, este error que nos arroja aquí se debe al multithreading que realiza este tipo de algoritmo. Es decir, al no tener establecido ningún número de hilos para trabajar, lo que hace el código es trabajar con todos los hilos que posee nuestro procesador. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos muchos procesos realizándose simultáneamente, se va a volver algo muy tedioso de poder realizar, porque va a querer utilizar hilos que ya están ocupados, o va a chocar información, o va a ralentizar la información más bien que necesita para poder realizar su proceso. Entonces eso es lo que nos sugieren aquí, que establezcamos la cantidad de hilos que va a utilizar en uno para evitarnos todos esos problemas. Pero realmente, como en nuestro caso personal no estamos realizando ninguna otra aplicación y tampoco poseemos una gran cantidad de datos, o sea, poseemos 200 datos, que hablando para una base de datos en general es algo muy pequeño, pues no nos vimos en la necesidad de ello. Sin embargo, pues el programa sí nos sugiere realizar ese cambio. Vamos a comenzar con la explicación del CAMINS. Es un ejemplo pequeño, bastante sencillo del CAMINS, sin aplicarlo con una librería muy grande, eso ya se va a hacer más adelante. No, para explicar como que el sentido y cómo funciona un programa simple con y cómo funciona ya ejemplificado. Entonces, primero que nada hay que saber, vamos a recordar, ya se explicó en la teoría, pero vamos a recordar qué es exactamente el CAMINS. El CAMINS es un algoritmo de aprendizaje automático, sí, súper popular, para el análisis de clusters en la minería de datos. Y lo que quieren como objetivo es agrupar. La agrupación es eso realmente lo que se realiza. Se agrupan n datos en cada grupo. Estos son datos, estos valores, la n y la k, son los que nos damos. O sea, nosotros le podemos dar 60.000 datos, no sé. Y le vamos a decir, agrúpamelo pues en 6 grupos, en 5, en lo que tú quieras, que es lo que uno decide, ¿no? ¿Cuál es una de sus ventajas? Que es un algoritmo de aprendizaje no supervisado. Es que sí que no necesitan datos de entrenamiento, es decir, que todo se realiza al momento. Y como esto se realiza al momento, quiere decir que nuestro código es iterativo. Al ser iterativo, también hay que tener en cuenta muchas cosas. Probablemente vamos a recordar algunos problemas que llegamos a tener antes, de máximo número de iteraciones, etcétera, etcétera. Entonces, lo vamos a ir viendo todo esto, ¿no? Este tipo de algoritmo tiene una relación así como que parecida a lo del clasificador del vecino más cercano. Acá es una técnica así muy popular, lo de aprendizaje. Pero, pues bueno, ahorita vamos a explicar bien cómo va a funcionar la matemática de todo esto, y así explicó en la parte
teoría. Entonces vamos a proceder más a la parte de funcionamiento en código al momento de cómo está funcionando. Recordamos, se supone que son n puntos de entrada, es la definición correcta que se le da en la documentación, y un parámetro k que especifica la cantidad de clusters o grupos en los que se van a crear, se van a dividir nuestros datos, ¿no? Pero ahora, ¿cómo se va a realizar esta división? Esta división se va a realizar con 2 puntos al azar que se van a conocer como centroides, y estos se van a ir ajustando a los grupos, es decir que pues nos vamos a ir como agrupando, moviendo ese centroide, y mientras ese centroide se va alineando, va diciendo, ah bueno, este le pertenece a este grupo, entonces hasta llegar al más, tenemos muchas iteraciones y a una tolerancia, o a lo que se refiere a la parte de la diferencia entre la anterior y la anterior sea tan insignificante que tú digas, bueno, ya no se necesita corregir más. Entonces ahí lo dejamos, podemos dejar nuestro centroide ahí. Vamos a verlo en acción en el código. Aquí por ejemplo vemos cómo está la división. Imaginemos que estos son los puntos que se crearon y los grupos. Vamos a darle clic pues, para que ya inicie un GIF darle a recargar. Entonces en el GIF vemos, empiezan, se va alineando, va diciendo, no, esto no le pertenece al grupo de los verdes, le pertenece al grupo de los rojos, o viceversa, esto no le pertenece a los rojos, le pertenece a los verdes. Entonces pues hay que alterarlo, no hay que corregirlo, y eso pues es lo que se ocurre de manera en tiempo real, y van realizándose la cantidad de iteraciones que sean necesarias, ¿no? Entonces regresamos al código de nuevo, vamos a seguir explicando, y vemos como que en tiempo real cómo sucede todo esto. Lo ideal pues no es mostrarlo como en tiempo real, sino pues el resultado final es lo que vamos a mostrar. Ahora vamos a explicar cómo se implementa el K-means. El K-means, primero, pues eso ya lo habíamos visto, la normalización de los datos. Viene lo más importante, que es encontrar los centroides, los K-centroides. Es lo más importante recordar, que tienen que ser al azar. Viéndolo aquí en el código es en la parte de inicialización lo que estamos haciendo. Estamos diciendo cuánta K, cuánta tolerancia, cuántas iteraciones. Bueno, eso ya uno lo define. Aquí por default ya definimos una tolerancia, las iteraciones y una K. Pero se pueden cambiar. Pueden ser 6 grupos, 10 grupos, 15, los que tú decidas. Después viene la parte importante, la parte donde viene lo de la matemática, que es el cálculo de las distancias entre cada uno de los puntos a los centroides. Y de esta manera se define cómo cada punto pertenece a cierto grupo. Es muy importante, porque imagínate que del centroide al punto está más lejos, está lejísimo. Entonces no podría pertenecer, porque puede ser que pertenezca al otro centroide porque está más cerca de él, entonces pertenece a este grupo. Entonces ahí es donde viene. Entonces bueno, se configuró la clase, se pusieron las iteraciones, etcétera, bla bla bla. Lo de las iteraciones, recordamos, es un método iterativo, es por esa razón, ¿sabes? Y es donde se podría decir que se anula la parte del entrenamiento, sino que es iterativo, y si son datos muy grandes podría llevar muchísimo tiempo porque todo está ocurriendo en tiempo real. Pero bueno, se define todo y después viene lo importante, o sea, lo típico que es, pues, vamos a explicar ya bien todo. Se importan librerías, se configura el style para usar ggplot, eso te lo vamos a explicar. Se podría decir que, bueno, más abajo es donde ya creamos, por ejemplo, esta es la parte de todo el K-means definido por nosotros. Después ya lo utilizamos con pura librería, pero bueno, entonces ahí va. Se define nuestra base de datos, que descargamos estos datos de una página, la cual están bastante buenas, se mostraba un funcionamiento bastante visual, eso es lo importante, no es que lo queremos hacer visual. Configuramos el dataset de manera de los datos flotantes, y ya lo configuramos todo de una manera de un arreglo en X, lo dejamos todo como un arreglo en X. Bien, pues lo importante, ¿cómo voy haciendo todo esto, lo del K-means? Primero que nada, habíamos mencionado algo de la métrica, algo de distancias, las distancias, cómo funciona este cálculo de las distancias entre los puntos, súper importante. Aquí es donde hay que destacar de nuevo algo relacionado con la teoría, que se podrían usar varios tipos de cálculos de distancia, que podría ser distancia euclidiana, distancia Manhattan o la distancia Minkowski, podría ser una de esas. Bueno, la distancia euclidiana es la distancia en línea recta entre dos puntos de datos. Es decir, que la distancia entre los puntos como si estuviera representado en un plano cartesiano. Lo importante es que para hacer esto se tendría que realizar de una manera como un poco más tediosa todo esto. O sea, se podría hacer la definición del literal de la distancia euclidiana, que se tendrían que usar pues varias cositas. También viene una parte iterativa, y bueno, es mucho problema, por lo que se terminó utilizando una pequeña biblioteca de NumPy, y la podemos ver aquí, que es la de np línea. De esa manera incluimos esta parte de la distancia. Utilizando una librería, ahí sí se podría decir que nos ahorramos una parte de generar funciones de matemática. Usamos una función para eso, pero el método sigue siendo pues, completamente a mano, descrito por cada parte. Bueno, y después de calcular estas distancias entre los puntos, que utilizamos estas distancias para pues, ir dividiendo en cada grupo, ¿no? ¿A cuál pertenece? Primero vamos a iniciar con lo de los centroides al azar. Eso es lo más importante. Aquí está, bien. Todo lo vamos anotando. Se inician los centroides de los cada elementos del conjunto, serán nuestros centroides iniciales, ¿verdad? Ya tomamos nuestros centroides iniciales. Pum.
Ahora vamos al bucle principal, que es donde empezamos a iterar, separarlo para que se vea más visual. Entonces, ya entrando al bucle principal, se ejecuta las iteraciones tomando en cuenta el máximo número de iteraciones. Es muy importante. Aquí es donde se considera el máximo número de iteraciones, que inclusive el máximo número de iteraciones en algunas situaciones podría ser no suficiente, por lo que se debería iterar más, porque hay que tomar en cuenta que nuestro valor de entrada del primer centroide no es completamente optimizado, sino que se toma de una manera sin cuidado, por lo que puede ser que esté muy alejado de lo real y esa cantidad de iteraciones no sea suficiente. Vamos a continuar. Después esto de qué es lo que viene. Después de que se encuentra el grupo más cercano, o sea, de los datos y agrupamos así, bla, 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 esto de tenemos que volver a calcular esto de la parte de, bueno, aquí pues tenemos como, bueno, para explicar más, se encuentra la distancia entre el punto y el grupo y se elige el centroide más cercano. Pues aquí es donde viene esta parte, es lo más importante. Se toma la parte de distancia, se está usando completamente la matemática que habíamos mencionado que se utiliza con esto. Ahora viene una parte importante, se vuelven a calcular esto de los centroides del clúster, o sea, se toma el valor como previo y de esta manera se van promediando los valores, ¿no? Bueno, así pues ya vamos esto de generando el nuevo centroide. Teniendo nuestro nuevo centroide, pues ya avanzamos. Ya vamos mejorando nuestro resultado final. Eso es a lo que queremos llegar. Ahora, lo importante está aquí, que si nuestro código alcanzó valores óptimos o no. Y como sabes esto, pues se tiene que iterar a través de nuevos centroides y compararlos con valores de centroides más antiguos y ver si convergen. Ahí es la parte que es importante, que converjan. ¿Dónde realizamos esto? Lo realizamos aquí. Aquí es donde tenemos que ver nosotros si esto va a converger o no, es lo importante. Y bueno, por ejemplo, si encontramos que la situación es óptima, si el cambio porcentual en los valores del centroide es menor que nuestro valor aceptado, es decir, el aceptado sería nuestra tolerancia, y aquí es donde le vamos determinando. Aquí es donde determinamos, ok, si es mayor que nuestra tolerancia, bueno, entonces es lo importante. Si es mayor, pues decimos que es falso, no es óptimo. Tendría que seguir iterando. Si sí, bueno, si seguimos iterando, ¿no? Si sí, perdón, dejamos de iterar. Si no, tenemos que seguir iterando. Tiene que ser menor al valor de nuestra tolerancia. Y aquí es lo que dices, nos salimos y somos óptimos, y si no cambian mucho, pues bueno, tendremos que seguir iterando. Tomando en cuenta que también va a haber un límite de iteraciones, no se va a hacer hasta el fin del mundo, ¿no? Pues ya tomando en cuenta que vimos toda esta parte, viene lo importante de cómo se realiza toda esta parte. ¿A qué me refiero de cómo se realiza toda esta parte? A que, bueno, se define la librería, tomamos los valores, una librería muy pequeña, como hemos mencionado. Y aquí, las funciones KM lo declaramos con KMINS. ¿Qué parámetro le damos? Como solo le damos un número, se declara completamente la K. O sea, le estoy diciendo que no se divide en 3, que es lo que trae por default, sino que se va a dividir en 2. Después aquí viene lo de KMFit, que como he dicho no es que sea un pito de enteramiento, sino que realmente vamos a realizar la generación de nuestro resultado final. Ya que realizamos esto, ¿qué es lo que nos regresa realmente, por así decirlo? Sino que nos va a dar la parte de nuestros centroides. Por eso aquí viene lo de KM Centroid. Aquí es donde ya vamos a tener nuestro número de centroides. Vamos a iterar la cantidad de veces de nuestros centroides, es decir, vamos a la cantidad de veces de K. En teoría ya lo sabemos. Y de esta manera vamos a graficar nuestros valores. Aquí le damos un marcador a nuestros centroides que se van a marcar. Aquí primero graficamos nuestros centroides y después graficamos nuestros puntos, todos los puntos, y los vamos a agrupar tomando en cuenta los features que nos van a determinar pues un color diferente para cada uno de nuestros grupos, ¿no? Si se dan cuenta, aquí este grupo, como que estos dos puntos no tendrían sentido, no dirías, pero deberían pertenecer a la parte verde, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver mucho con la parte de iteración y tolerancia. Puede ser que la tolerancia pues no fue suficiente. Bueno, pues vamos a correr todo el código. Ya corrimos la parte de las funciones, corremos se va a llevar un pequeño tiempo y nos va a mostrar. Mientras que esto ocurre, vamos a ir a la parte de nuestro código de manera con pura biblioteca. Vamos a hacerlo todo ahora con biblioteca. Se va a utilizar la parte de ese cluster, importamos el KMINS y súper sencillo. Vamos a hacer casi lo mismo, solo que sin declarar funciones. El KMINS o el KM, como declaramos acá, se define y le vamos a decir cuántos clusters necesitas. 2. De nuevo se hace como entrenamos, se podría decir, pero no recordamos eso. No entrenamos como tal, literal. El KMINS y le decimos, pues le damos los puntos. Con nuestros puntos viene la parte del predict. Aquí, ¿qué es lo que hace con el predict? Nos devuelve los centroides, es lo importante a destacar. Y es lo mismo, hacemos exactamente lo mismo, por eso viene la parte del km.centroid. Y de esta manera lo único que tenemos que hacer ahora es clasificar nuestros valores dentro de
de nuestros puntos, es decir, que vamos a graficar, por ejemplo, nuestras X, donde YKM te dan 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 3, 0, 3, 1. ¿Y esto para qué nos sirve? Porque estos valores determinan a qué grupo pertenece. Aquí estoy poniendo 4 porque es lo máximo que intentamos, pero viene lo importante. Por ejemplo, ya lo vimos que cómo funciona con 2, vamos a ponerlo con 3. Con 3, como que tiene más sentido, ¿no? Ya se ven los grupos. Vamos a intentarlo con 4. Tiene sentido, se ve bastante bien agrupado. Ahora viene lo importante, sin librería, ¿cómo funcionará? Vamos a ver si es muy parecido. Vamos a ponerlo en 3 de nuevo, como lo habíamos puesto con el otro. 3, entrena, clusters. Bueno, esta parte de los clusters que no definí. Los clusters, vamos a verlos, pues como sería su definición exacta, sería la parte de nuestros centroides. Entonces ahí veríamos los centroides que se van generando y pues obviamente el tamaño del cluster va a definirse dependiendo de la cantidad de Ks o n clusters que definimos. La dejamos acá, tenemos la parte de acá, se puede ver cómo se generaron 3 porque pedí 3, ahorita que pongamos 4 se van a generar 4, le damos correr, dibujamos, taram, es básicamente lo que habíamos obtenido hace rato, es más, lo podemos volver a ver, le vamos a poner 3, le damos, genera exactamente lo mismo, ahí está, le vamos a dar 4, vamos a verle 4, de nuevo 4, vamos a ponerle 4 a todo esto, 4, ahí está, solo que no le pusimos la parte de las cajitas para definir el centroide donde se encuentra exactamente, y es esto, y podemos seguir aumentando nuestro número sin problema alguno. Se dan cuenta como cluster aumenta porque pues, el número de centroides es más grande y así lo vamos definiendo nosotros. Aquí evidentemente vimos cómo se ve cómo se parte el grupo, pero como yo ya no estoy graficando otro, que podríamos hacerlo, debería ser 4, 0, 4, 1, le vamos a poner un color que sea purple, no estoy seguro. Bueno, nos está dando un problema porque no existe. Vamos a ponerlo red también. Como están lejos, ahí está, se agrupa. Ahí está. Entonces vemos que también se puede dividir entre 5. Y sí, tendría hasta sentido, ¿no? Porque se partiría. Podemos juntar los 6, 7, 8. Son pocos datos, no tiene caso dividirlo en tantos grupos. Yo me atrevo a decir que con 4 ya está súper bien, incluso hasta un poquito más, porque este pequeño grupo del lado izquierdo como que se parte y podría decir como que no me convence completamente, ¿no? Y es esto. Así es como se realiza en la parte de manual. La parte manual tenemos que ir calculando nuestras distancias, estar haciendo iteraciones en base a los centroides que estamos pidiendo, después determinar el promedio para tener el centroide más correcto, o sea, el promedio entre las distancias del punto y los puntos que tenemos. Después definir, bueno, cuál pertenece a este grupo y en base a ese grupo ir actualizando y ir diciendo, bueno, pues sí pertenece a este grupo, no pertenece a este grupo. Y hacer estas iteraciones y tomando en cuenta las partes de las tolerancias. El centroide anterior más el centroide actual. ¿Cuál es su diferencia? ¿Es muy pequeña? Bueno. Entonces vamos a terminar aquí. No es muy pequeña, pero ya llegamos a nuestro límite máximo de iteraciones. Pues lo tenemos que dejar también ahí. Entonces ahí depende esto de pues, el poder de nuestro código. Aquí pues, creo que se le podríamos poner 10 o algo así entre nuestros grupos. Pues ver cómo va a funcionar, ¿no? Pero bueno, entonces esta es la explicación. Cómo funciona el Camino, se ha codificado, que probablemente vamos a tener que aplicar más adelante. Pues por nuestra parte sería todo en este momento del punto 3, así que bueno, vamos a explicar los siguientes puntos. Tomando en cuenta los últimos puntos relativos a los proyectos, en este caso vamos a tratar el proyecto relacionado a rasgos de personalidad de usuarios de Twitter. En este caso es una base de datos de 140 famosos en Twitter, a los cuales se le aplicó el conocido método psicológico llamado Ocean de Big Five, en el cual se determina según las características en su actividad laboral. En este caso se tienen las características aquí mencionadas, son 6 características diferentes, que sería Opens to the Experience, sería grado de apertura mental a nuevas experiencias como OP. Tenemos CO, que es grado de orden, prolijidad, organización. Tenemos X, que sería grado de timidez, solitario o participación ante el grupo social. Tenemos AC, que es el grado de empatía con los demás de temperamento. Tenemos NE, que es el grado de neuroticismo, nervioso, irritabilidad, seguridad de sí mismo. Y tenemos word count, que sería cantidad de promedio de las palabras usadas en sus tweets. Y pues ya por último tenemos lo que sería la actividad laboral, que en este caso la actividad laboral la tenemos dividida entre 9, que vendrían siendo actor, actriz, cantante, modelo, TV series, radio, tecnología, deportes, política y escritor. Y pues además mencionando lo que vendría siendo el nombre de Twitter de estos famosos artistas o diferentes personalidades. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Agrupar a los usuarios según sus actividades laborales utilizando 3 variables. En este caso va a ser la OP, la X y la A, que en este caso pues sería el grado de apertura mental, el grado de timidez y el grado de empatía con los demás.
ya una vez tengamos estos tres elementos que estemos alimentando el mismo algoritmo, pues analizaremos un espectro tridimensional y veremos sus variaciones de 2 dimensiones. Primer paso para este mismo proyecto, pues como siempre, es la importación de las librerías y elementos para visualizar en 3 dimensiones, que en este caso pues las librerías ya las conocemos, son sklearn, seaborn, matplot, numpy, pandas, y adicionalmente pues para visualizar en 3 dimensiones, que en este caso es MPL Toolkits. Descargamos nuestra base de datos, que en este caso se llama análisis, y pues la imprimimos para visualizar. En este caso pues son 140 elementos que vamos a investigar, y de estos mismos, como ya mencionamos, aquí está el usuario, el OP, el CO, el EX, AG, NE, word count y la categoría de este método. Por ejemplo, este 3 Gerard IPK tiene la categoría 7, que en la categoría 7 se encuentra deportes. Entonces tenemos aquí sus diferentes resultados que dio según el test. Después de esto, pues tenemos la descripción de lo que vendría siendo en la misma base de datos. Tenemos el contador, que son 140 de cada uno, tenemos la media, tenemos el mínimo, el máximo y la posición de algunas cantidades. Aquí está la cuenta de las categorías. En este caso tenemos 27 del primero, tenemos 34 del segundo, tenemos 9 del tercero, tenemos 19 del cuarto, tenemos 4 del quinto, tenemos 6 del octavo, tenemos 17 del séptimo, tenemos 16 del octavo y 6 del noveno. En este caso pues son las cantidades por según la actividad laboral que desempeña. Tenemos un pequeño histograma en el cual pues nada más estamos representando las diferentes las varianzas de estos mismos de valores de OPCO y las categorías, únicamente para hacerlo más visual. Y aquí empezamos con lo que vendría siendo la prestación tridimensional o 2 dimensional en varias zonas de las variables específicamente de OP, de X y de AC. Como pues estos valores pues, son completamente aleatorios, no se representa nada en específico, y pues la representación 2 dimensiones de cada uno y nada más. Ok, declaramos aquí nada más las variables. En este caso, como mencionamos, pues vamos a utilizar el OP, X y AC para poder visualizarlo en 3 dimensiones adecuadamente. Y pues en este caso estamos utilizando la categoría pues de la actividad laboral. Imprimimos los valores de tal forma que se puedan visualizar en 3 dimensiones. En este caso pues así se visualiza todo en conjunto en una gráfica tridimensional. Estamos optando por los colores pues, base, nada más para que se pueda identificar de mejor manera. Ok, y para antes de empezar a recrear nuestro modelo, lo primero que necesitamos hacer pues es únicamente detener los clusters que vamos a utilizar, en este caso con el método del codo, con el elbow curve. Okay. En este caso pues nada más estamos aplicando el método del codo y obtenemos más abajo que pues el valor que estamos utilizando, que vamos a utilizar, va a ser de 5, ya que es el que está más pronunciado y nuestro codo directamente en nuestra gráfica. Declaramos nada más el cluster de 5, empezamos con el entrenamiento de los centroides y empezamos con el modelo, la predicción de los modelos. En este caso pues aquí tenemos las predicciones y aquí se puede visualizar adecuadamente los 5 grupos, en este caso los 5 clusters que estamos utilizando. Tenemos aquí en diferentes colores: amarillo, rojo, azul bajo, azul cian, azul rey, azul fuerte y verde, en el cuales pues nada más están agrupando 5 variables. Ok, y procedemos a la identificación de 2 dimensiones de esta misma, pero únicamente con sus valores OPX, OPAC y XAC. Ok, entonces nada más son sus interpretaciones en 2 dimensiones, en los planos 2 dimensiones, aún siendo en conjunto de ellos mismos. Ok, ahora aquí lo que estamos haciendo es obtener la cantidad de categorías pues según lo que vendrían siendo pues la cantidad de rojos que hay, la cantidad de verdes que hay, o sea los clusters, la cantidad de elementos que hay en cada cluster. Y pues vemos que hay una tendencia principalmente en el azul y en el rojo, y aquí nada más obtenemos lo que vendrían siendo pues la categoría de cada uno, o sea los elementos que identifica en la base de datos pues en el mismo modelo. Ok, y aquí tenemos la predicción. En este caso este es un objeto que obtenemos de internet, que en este caso vendría siendo de Debbie, y pues utilizando el modelo y aplicándole las variables encontradas obtenemos que pues el valor que nos da es un 2, que en este caso, como ya hemos visto, el 2 está en la categoría de artista, cantante, y pues David Guetta en este caso es un DJ, por lo que la predicción pues es semejante, ya que no tenemos una categoría específicamente de músico, pues siendo un cantante, entonces se asemeja a su actividad laboral.
desarrollada.